Saludos, ingeniera. Este ejercicio de simulación Arduino fue realizado por Argotti Edison y Rodríguez Alex como parte del proyecto formativo de instrumentación industrial. Para esto utilizamos el software de Proteus 8.5 y Arduino para realizar la programación. Entonces, el enunciado nos pide lo siguiente: desarrollar un programa en Arduino para obtener los valores del sensor de temperatura y humedad de HT22. A partir del sensor se tomará decisiones para el control de un ventilador, que en este caso utilizaremos un motor DC, y una lámpara LED para realizar el control de temperatura interna de un invernadero. La temperatura a la que se mantendrá estable el sistema es entre 25 grados centígrados a 30 grados centígrados. Si la temperatura es menor a 25 grados, se encenderá una lámpara para aumentar la temperatura hasta llegar nuevamente al intervalo de estabilización. A su vez, según la humedad cambiará la intensidad de la lámpara. A mayor humedad, la intensidad será menor. Si la temperatura es mayor a 30 grados centígrados, se encenderá el ventilador para disminuir la temperatura hasta llegar nuevamente al intervalo de estabilización. Y por último nos pide si el sensor detecta que el ambiente se encuentra en un rango de temperatura estable, entonces se realizará un cambio de giro del ventilador y la lámpara se mantendrá apagada. Ahora, como primera parte, vamos a elegir nuestros elementos, que para eso tenemos el Proteus, el dispositivo, el Simulino 1. Además de esto tenemos un L293D que nos ayudará a dar la inversión de giro de nuestro motor, que también va conectado mediante default a las entradas 7, 6 de nuestro Simulino. Tenemos un motor DC, el mismo que, como ya lo dijimos, funcionará simulando el ventilador con un voltaje de 5 voltios, una resistencia de 470 ohmios, un LED que nos ayudará con la simulación de nuestra lámpara. Tendremos también un lector de datos. También haremos el uso de un osciloscopio para verificar cómo irá cambiando la intensidad de nuestra lámpara. Y por último tenemos el sensor de temperatura de HT22, el mismo que está conectado a la primera terminal a 5 voltios, la segunda terminal que es el que registra los datos, la tercera terminal, como vimos en la investigación, esa no se conecta, y la cuarta terminal que es la conexión a tierra. Una vez elegidos los elementos, vamos a proceder a realizar nuestra programación en Arduino, que la tenemos aquí. Ahí la podemos identificar mejor. Entonces, para comenzar, vamos a definir lo que son nuestros pines. Antes de eso, podemos ver que incluimos ya en la librería nuestro DHT22. Aquí en esta parte vamos a definir a nuestro DHT como un sensor para que nos pueda ayudar en la programación.
Void Setup vamos a utilizar lo que es el Serial Bridging 9600. Continuaremos con el Serial Print, que es el que dará inicio de la lectura, digamos en este caso, con un texto que diga el lector de temperatura y humedad. Y a continuación podemos ver las salidas que hemos definido con el pin mode. El void loop iniciará, la toma de datos tendrá un retardo de 2 segundos. En este caso utilizamos el float, que por lo que tendremos valores con decimales. Además de esto, tenemos el serial print, que son los datos que va a registrar nuestro lector, digamos en este caso en la pantalla. Nos indicará los valores, en este caso en la pantalla. Aquí tenemos la parte importante, que es para que cumpla nuestros enunciados, que dice: si la temperatura es menor a 25 grados, hará un encendido de la lámpara, y si la temperatura es mayor a 30, entonces funcionará según nuestra programación, con un verdadero o un falso para la entrada de nuestro LD, para nuestro LD 93D, que es el que hará que funcione en un sentido y en otro. Aquí tenemos que la temperatura es mayor a 25 grados y menor a 30 grados, hará que nuestra lámpara no se encienda y que solo se mantenga prendido nuestro ventilador o motor en un solo sentido de giro. Y por último, si la temperatura es menor a 25 grados, hará que nuestra lámpara, nuestro motor no funcione en este caso. O sea, diciendo que cuando sea menor de 25 grados solo tenga que encenderse la lámpara y más no el motor. Entonces con esto vamos a proceder a realizar la simulación en nuestro Proteus. Vamos a acomodar para que pueda entrar nuestros datos. Ahí estamos. Entonces vamos. Una vez cargada el código X, en esta parte procedemos a hacer la simulación. Entonces podemos observar nuestro osciloscopio, el que nos ayudará a verificar la intensidad de nuestra lámpara. Entonces, en este momento estamos trabajando con una temperatura de 24.9 y podemos ver que nuestro LED está encendido y nuestro motor está apagado, sin funcionamiento. Como nos pide en el ejercicio, en el enunciado, a mayor humedad la intensidad será menor. Entonces, si podemos hacer un zoom aquí, vamos a ver los datos. En este caso tenemos la humedad en 83.8. si la subimos, vamos a ver cómo nuestro osciloscopio va a reflejar que la intensidad será menor. Como podemos ver, la frecuencia se va haciendo más pequeña. Si disminuimos
intensidad de nuestro LED será mayor. Tenemos que esperar porque la lectura va con decimales, entonces es un poco más demoroso. Pero podemos observar cómo se va haciendo más ancha la señal que emite. Listo, esta es la primera parte del ejercicio. Para nuestra segunda parte nos pide que si es que la temperatura es mayor a 30 grados centígrados, se encenderá el ventilador para disminuir la temperatura hasta llegar nuevamente al intervalo de estabilización. Y es lo que vamos a ver en este momento. Entonces, cambiamos la temperatura y colocamos en 30 grados. Como podemos observar, nuestro foco LED o nuestra lámpara se apagó y lo podemos reflejar también en el osciloscopio, que no emite ninguna señal. Vemos el sentido de giro del motor, que es hacia la derecha. Ese es el enunciado de nuestro segundo, en este caso segundo enunciado. Y por último nos pide si el sensor detecta que el ambiente se encuentra en un rango de temperatura estable. El rango de temperatura estaba entre 25 grados a 30 grados. Se realizará un cambio de giro del ventilador y la lámpara se mantendrá apagada. Entonces vamos a observar. Estamos en 30.2 grados centígrados. En 30 grados todavía sigue girando en sentido hacia la derecha. Si bajamos a 29.9, podemos observar cómo nuestro motor toma un giro hacia el lado izquierdo, haciendo así que nuestro ejercicio, nuestro proyecto de simulación se haya obtenido con éxito. Eso es todo, ingeniera. Muchas gracias.